Eh, Ahora tenemos un ratito, un poco para hablar de, digamos, próximos pasos hacia el comité de inversión, o bueno, más bien dónde estamos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una pequeña presentación, si me permitís, os la comparto, ¿vale? Porque os pongo aquí un pequeñín, os ponéis pequeñito, ahí, vale. Pues lo dicho, yo creo que hasta ahora habréis durante. ¿Hay alguien que quiera decir algo? Es que escucho por ahí un micro, o si no, vale, no, era piqueras igual. Lo que os decía, hasta ahora eh, en la bootcamp hemos estado viendo temas de impacto, temas de negocio, temas de finanzas e inversión y de forma tal vez más indirecta temas de equipo, ¿no? Porque creo que es como una cuestión que está ahí, que estamos hablando continuamente o que tenéis en la mente de, oye, tengo el equipo adecuado para hacer las cosas que quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado hablando de esto más o menos durante toda la semana. Y es que desde vuestro punto de vista, lo que veis son retos en estas dimensiones, ¿no? Tengo un reto en mi modelo de negocio, tengo un reto para escalar mi impacto, tengo un reto de financiación para poder acometer las inversiones que necesito, o tengo un reto de equipo, bien porque tengo ya el equipo y tengo que ponerlo a remar en la misma dirección, o bien porque, pues bueno, me faltan piezas y lo tengo que completar. Pero, ya lo decía ayer Pep, y es que el inversor lo que ve son, pues así es el inversor, ya lo siento. O sea, ve riesgos, ¿no? Ve riesgos por todas partes, ve en el impacto, me lo creo más, me lo creo menos, no termino de ver el encaje con mi tesis de inversión. En negocio, pues una fase temprana dice que va a vender tanto el año que viene, pero es que de momento no he hablado con ninguna empresa. En finanzas, bueno, pues es que mira, es que ya tienen un crédito, les queda poquito, pero es que si le damos otro, no me creo mucho el negocio todavía, ¿no? Y en equipo yo os diría que una cosa fundamental cuando invertimos en estas etapas es creerse al equipo, ¿vale? O sea, todo lo demás puede ser más menos, pero el equipo es un tema fundamental que el inversor se lo crea. Entonces, y ahí sois vosotros, ¿eh? O sea, que quiero decir que ahí es difícil, ahí no podéis hacer mucho más que ser vosotros mismos y ya está, no, pero bueno, que sin más que sepáis que el inversor también ve riesgos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos, qué es lo que intenta el programa, ¿no? Lo que intentamos con esta semana concretamente es que de esos retos y riesgos, con el acompañamiento de esta semana y las mentorías que nos quedan, pues podemos llegar un poco más a certezas, ¿vale? Nunca vamos a saber, nunca vamos a tener el futuro 100% claro, pero sí, bueno, que eso que al principio pensábamos que estaba, pues bueno, es que hemos hablado con vosotros, hemos hablado con los mentores, nos habéis dado determinada información y tenemos un poco más de claridad sobre determinadas cuestiones y por tanto podemos tomar una decisión de inversión más informada, ¿no? Por así decirlo. ¿Cómo hemos dicho que íbamos a trabajar esto, ¿vale? Yo creo que esto es del webinar inicial, ¿no? De los primeros que estuvimos cuando empezamos el programa. Hemos dicho que todo esto que hemos dicho de acompañamiento al final iba a tener un reflejo clarísimo en un documento que se llama DEC, ¿no? Entonces, en el deck, ¿qué es lo que teníamos? Teníamos la parte de mercado y competencia, la parte de equipo, el análisis de negocio, la parte de estrategia comercial, las proyecciones financieras que llevan anexo, además, un documento Excel maravilloso que visteis ayer con Pep y que generó bastantes preguntas, ¿no? Y luego también hay una componente del que debería ir en el deck, pero que por cómo está estructurado el programa ahora ya no va, sino que asumimos nosotros ese trabajo, que es entender vuestra situación patrimonial y financiera. ¿Vale? Aquí si veis, en realidad faltaría como un bloquecito de impacto, lo acabo de ver, y el impacto llevaría anexo esa teoría del cambio, ¿no? Entonces, todo esto lo trabajamos con el deck, con la teoría del cambio y con las proyecciones financieras, ¿vale? Y es la manera más nuestros ojos como analistas, porque nosotros tenemos un doble gorro, o sea, os acompañamos, pero luego ante Caraso, pues nosotros somos el analista de inversión que le sugiere o que le dice, oye, si inviertes aquí, tienes que tener en cuenta esto, que lo sepas. Entonces tenemos ese doble gorro, entonces con vuestro trabajo, nuestros ojos y el análisis que le damos a Caraso, pues Caraso tomará una decisión de inversión. ¿Vale? Por eso es tan importante que esta documentación que os pedimos pues, esté lo más cuidada posible y miramos mucho los mensajes que queremos lanzar en cada espacio, ¿no? O sea, sino que sea como muy, esto es menos es más, ¿vale? No queremos un deck infumable, sino lo que queremos es que cuando hablemos del mercado y la competencia, pues quede claro
cuál es vuestro mercado, cuál es el potencial que hay y quiénes están ahí, ¿no? O sea, como las ideas muy claras en cada momento, ¿no? Más, aquí en este caso, de nuevo, menos es más, ¿vale? Y yo creo que hasta ahora hemos hablado un poco de todo, más o menos, o en las distintas mentorías igual habéis ido tocando los distintos puntos. Tal vez la parte más de proyecciones financieras todavía no tanto, pero es que hoy tenemos la mentoría de feedback del inversor. Pero una parte importante que no hemos tocado hasta ahora y que es parte fundamental de la mentoría que viene es cuáles son vuestras necesidades financieras futuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora estáis en un punto A, ¿no? Al acabar el programa estáis en un punto A, queréis ir a un punto B o al acabar la fase 1 queréis ir a un punto B y para eso decís que necesitáis unos recursos. Y hasta ahora no os hemos dicho nada de cómo funciona esto, ¿no? Entonces, básicamente para mí son como tres preguntas, ¿no? O sea, tenemos que entender primero si nuestra necesidad financiera es superior a lo que puedo acceder con el programa TINA. Es decir, yo necesito medio millón de euros y TINA solo me puede dar 100.000. Entonces, la pregunta A cuánto asciende tu necesidad de financiación total es lo primero que tenemos que tener claro. Es decir, yo para que mi proyecto pase del punto A al punto B necesito X, ¿no? Y ese X es lo que tenemos que entender, que puede o no coincidir con lo que ofrezca Tina. No quiero que me digáis que con 75.000 vais a abrir otra tienda y vais a contratar a una persona y vais a hacer una campaña comercial, porque os voy a decir, es mentira, ¿vale? No va a encajar, ¿no? Entonces, primero entender cuál es vuestra necesidad de financiación total. Segundo, ¿tenemos claro identificado el destino de toda esa financiación? Es decir, de ese medio millón necesito 150.000 para una nueva tienda, necesito 100.000 para acondicionarla y los 250.000 restantes que quedan son para acondicionamiento, un dependiente y el equipamiento informático necesario. Y todavía sobra pasta, pero bueno, entenderme que lo tenemos como súper claro. Y luego lo otro es, como Tina no me puede dar todo, tengo identificado dónde más puedo obtener esa financiación y esto es, le va a pedir 100.000 a Tina, puedo acceder a una subvención de otros 100.000, tengo otros inversores que pueden poner 150.000 y la verdad es que todavía me quedan 100.000 que no sé de dónde van a salir, ¿vale? O sea, no pasa nada, pero sí queremos entender un poco qué mapa de financiación tenéis, ¿vale? Entonces, este es en el caso que vuestras necesidades de financiación sean superiores a lo que puede ofrecer el programa. ¿Y qué pinta tiene? Tiene una pinta como esta, ¿no? Fijaros, este es un proyecto de la primera edición que él necesitaba 200.000 euros para su ejercicio 22-23. Entonces nos decía, oye, yo ya tengo 140.000 de equity más préstamo participativo, es decir, un ENISA más un grupo empresarial X, me ponen 140 en conjunto, y yo a Tina le pido 60.000, ¿vale? Y lo voy a utilizar en 35.000 para tecnología y 25.000 para equipo, ¿vale? Y él ya se atrevía a decir, bueno, ojo, que esto tiene un poco trampa porque esto era al final del acompañamiento. Entonces él ya había pasado durante un tiempo de reflexión y decía, oye, lo quiero al 2%, me gustaría pedirlo al 2%, ¿vale? Luego otra cosa es lo que el comité de inversión diga, pero bueno, me gustaría pedirlo al 2% con 2 años de carencia y lo quiero amortizar en 4 años, ¿vale? Es decir, que en realidad él iba a devolver en el año 3 y en el año 4, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Entonces, fijaros, pues yo aquí entendía claramente que los 60.000 de Tina no iban a ser nada si él no tenía lo otro, ¿vale? Esto es un ejemplo para que lo veamos. Y otro, este os puede pillar más cerca porque es de Aptent, que es los que estuvisteis viendo la charla de Javier. Bueno, pues él necesitaba en total 150.000 euros, ¿vale? 75.000 se lo pedía a Tina, 35.000 lo iba a conseguir en ayudas, en subvenciones, y 40.000 era inversión del proyecto en sí. O sea, ellos iban a poner 40.000 de su propia caja. ¿Vale? ¿Para qué? Para 4 contrataciones, las que veis aquí, ¿no? Y aquí tenéis el desglose de los costes y cuándo se aplicaba la inversión. Esta es como mucho más detallada, ¿vale? Pero bueno, esto es porque Javier viene de un proyecto que está muy maduro, o bueno, bastante maduro, y bueno, ya tenía un plan de negocio anterior y podía permitirse este nivel de detalle. Y de nuevo, pues decía, oye, yo quiero 75.000 euros a un 1%, a 4 años, con un año de carencia, y quiero pagar 4 cuotas de 19.135, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, si os fijáis de nuevo, las necesidades de financiación exceden lo que puede ofrecer el programa, ¿vale? Pero bueno, él dibujó el mapa que nos planteaba y aquí pues lo ponía como una forma más gráfica. Este era como el detalle teórico duro de ver
y este fue el que incluyó al final en su pitch, ¿no? Como más gráfico, para que todos entendiéramos qué es lo que él necesitaba, ¿vale? Por poner los ejemplos, ¿no? De esta parte de necesidad de financiación, ¿vale? Y luego otra cuestión es, necesito financiación, por así decirlo, y luego es, no, otra cosa es, oye, tengo previsto más que financiación, voy a hacer una ronda de inversión, ¿vale? Entonces, pues, ¿cuándo? ¿De qué cuantía? ¿Y qué tipo de inversor busco? ¿No? Esto es sobre todo para los que sois SL, no tanto para los que sois fundación, asociación, ¿vale? Pero bueno, sí que lo quería comentar. O de nuevo, si en el futuro, digamos, una cosa es lo que yo necesito ahora en el programa y otra cosa es lo que yo veo que, independientemente de lo que tengo yo ahora en el programa, el año que viene, pues yo ya sé que voy a hacer una ronda de financiación. O yo ya sé que el año que viene sí o sí voy a necesitar más financiación todavía. Pues también que entendamos como esa necesidad, esa visión, esa comprensión de vuestro plan de negocio a futuro, ¿no? Digamos que esto sería ahora, por así decirlo, y aquí lo que os decimos, oye, no sé, que no se os olvide que también de poco va a servir que ahora os demos un dinero si el año que viene ya sabéis que vais a volver a necesitar otro chute de tesorería. ¿Me explico? O sea, esto es lo que hablaba, lo que os dijo Natalia. Creo que el tema de la caja es fundamental. Creo que Pep también incide mucho en esto y esto es que, oye, sí, más allá del 2026, cuando Tina os dé o consigáis toda la financiación, ya en el 27 prevéis que vais a tener que hacer otra inversión fuerte, bueno, pues tengámoslo en cuenta porque si no va a ser como empezáis a subir y de repente ¡plup! Otra vez bajo. ¿Vale? Entonces, esto en cuanto a las necesidades financieras, y es algo que hasta el momento no hemos hablado, pero que como tenéis que concretar todo en una petición y ahora tenéis las proyecciones en las que podéis meter eh, esa previsión de nueva financiación en el futuro, pues vemos importante que lo podáis meter, porque en el comité será algo que miremos, ¿no? De, oye, ¿cómo pinta este proyecto en el futuro y ahora, ¿vale? Un ejemplo de cómo incluyó algún proyecto esto en el deck, ¿vale? O sea, bueno, ¿Te pues puedo interrumpir, Miquel? sí, claro, dime, Piqueras. A ver, aquí sí es que me surge una duda, porque le estamos dando muchas vueltas, como sabes, a la capacidad. O sea, nosotros sabemos en qué queremos invertir, pero lo que más nos previene es no pedir una cantidad que nos tensione demasiado, o sea, que podamos absorber. ¿Es posible hacer una petición de una cantidad ahora y una cantidad después de la carencia dentro de un plan que sea coherente o te parece una locura? De momento no ha pasado, ¿vale? De momento no hemos tenido ningún ejemplo, no hemos tenido ningún ejemplo del estilo. Eh, y por cómo está pensado el instrumento se me haría raro, básicamente por cómo está estructurado todo el programa, ¿no? Entonces yo te diría, oye, piensa tu necesidad de financiación total. Como todavía tenemos tiempo para que trabajéis las predicciones y que yo podamos tener esa sesión de mentoría, tú haz tu escenario con lo que tú consideres y ya cuando lo veamos más en detalle te diré, Piqueras, pide esto y no pidas más. Pero lo que se me haría raro, ¿vale? Porque Vale, hay un presupuesto anual, tendría que ir contra el presupuesto del año siguiente, entonces, claro, te estás comiendo el presupuesto, es un poco raro, o sea, como no, no, entonces desde esa lógica le veo más pegas operativas que otra cosa. Entonces, que dibuja, conceptuales, ¿no? sí, sí, entonces Vale, tú dibuja como tú, como veáis que podéis, qué es lo que de verdad va a generar un cambio, ¿vale? Dibuja eso, que es lo que, cuál es la cuantía que tú crees que da el superacelerón y lo vemos en detalle de, oye, pero es que si no fuese tanto, pues mira, podríamos hacer esto y sigue teniendo sentido. Pero eso lo vemos, lo vemos juntos. ¿Parece? vale, ¿Vale? Entonces, bueno, sin más, que esto es un ejemplo de cómo en el deck algún proyecto lo recapitulaba. Oye, de momento, toda la deuda que tenían hasta ahora, ¿no? El préstamo, un préstamo ICO, un préstamo personal, ¿no? Esto. Y luego, por otro lado, ponía, pues, abría el universo a cosas que podían pasar. Pues, oye, acceder a una ampliación de capital, otras vías de financiación. Bueno, esto es una manera de recogerlo en el deck para que lo vieseis y os sonara un poco como qué pinta puede tener, ¿vale? Entonces, mira, Piquera se me ha adelantado y, oye, si tenemos claro cuáles son nuestras necesidades financieras futuras, pues seguramente pues, podremos aterrizar una petición con mucho más sentido y más organizado, ¿no? Entonces, ¿qué pinta tiene que tener la petición? Y antes de meternos en ello, recordaros algunas cosas de cómo funciona el programa, ¿no? La herramienta del programa es el préstamo blando, ¿vale?
ahí pone que podría ser convertible y o participativo. De momento no hemos hecho nada del estilo. Como os adelanté el otro día, es mi intención el pilotar estas cosas con Caraso todo lo posible. Pero bueno, la verdad es que no os puedo garantizar que si pedís convertible o participativo lo podamos ejecutar, porque esto es una consulta que tiene abierto Caraso internamente. Entonces, quedaros con préstamo hablando de momento. Y si hay más luz sobre lo de convertible o participativo, os lo diría yo particularmente, ¿vale? Pero bueno, a nivel de características que entendáis o que recordéis que el ticket está entre 50 y 100, ¿vale? Y aquí insistir en que 50 es el mínimo, ¿vale? No pidáis menos de 50, porque si no lo primero que os voy a decir cuando nos veamos es que hacéis pidiendo 30.000 euros, ¿vale? Y porque ya hemos visto que 30.000 euros no hacen nada. O sea, no lo hemos visto con 30.000 euros, estornudas 2 veces y te lo has fundido, ¿vale? O sea, entonces, sin ánimo de menospreciar el valor del dinero, ¿vale? Ojo que lo sé, pero es que no os va a dar un empujón suficientemente fuerte como para que la cosa funcione. Entonces, entre 50 y 100, los plazos entre 3 y 5 años, ¿vale? Aquí está Caraso también intentando valorar ampliar a 7. Es una reflexión que tiene interna abierta. No sé si ya la tienen resuelta, todavía no hemos hablado sobre ello. Pero bueno, de momento hasta 5 años. Eh, lo que sí os animamos en esos 5 años es que desde luego podéis pedir alguna carencia, pero os animaremos a siempre a hacer pagos parciales. Es decir, Caraso no funciona como un banco. Entonces, por tanto, no os puede domiciliar nada en vuestra cuenta ni os va a girar recibos, sino lo que pasará es que en los años que acordemos una amortización parcial en el contrato, pues en diciembre de ese año, Caras os mandará un correo, concretamente Pilar. Oye, Blanca, oye, Fernando, acorda el contrato de financiación, este año toca un pago de tanto, tanto de principal, tanto de intereses, ingresarlo en la cuenta tal. Ya está, ¿vale? Pero no os puede girar nada en cuenta porque no es una entidad financiera como tal, ¿de acuerdo? Y luego los tipos de interés, pues están entre el 1 y el 5, ¿vale? Más o menos vosotros pedid lo que consideréis, ¿vale? Y luego ya lo revisaremos nosotros y deciros, oye, pero es que vuestro modelo da, pues igual ten en cuenta que igual te suben el tipo en los últimos años, ¿no? Pero siempre con la lógica de que si sube el tipo, o sea, cuando menos principal hay pendiente, y pensar que la lógica siempre es de regeneración del fondo. No es de que Caraso se lucre con esto, porque de hecho los pagos parciales que recibamos, que se han recibido hasta ahora, se reinvertirán en el fondo de la edición siguiente. ¿Vale? Entonces, bueno, que es esta lógica de Yunus que ya os trasladé el otro día de pues, utilizar, reciclar el dinero, básicamente, no es otro. ¿Vale? Señor Miquel, Sí, perdona. ¿Y habría carencia? sí, perdona, igual sí, podéis pedir. De momento la carencia más grande que hemos dado han sido 3 años. ¿Vale? Pero tener en cuenta que eso luego extensiona bastante los últimos 2 años, ¿vale? O sea, os la jugáis a que tengáis que poner en un escenario, el escenario que tengo muy presente eran 50, pues creo que tenía que devolver 35 y 15 o 25 y 25. Entonces, claro, el año 3 o has ido luchando o el año 4 has ido luchando o la petas en ese año porque tienes un tema de caja que tienes que tener ahí, ¿vale? Entonces, sí, podéis pedir carencias, ¿vale? Sin problema. Y Perdona, las veremos, ¿vale? O sea, dime, María. perdona, John. ¿Me puedes explicar otra vez lo de los pagos parciales? Sí, claro. O sea, tú fíjate, tú tienes, ¿no? O sea, tú cuando pides un préstamo, ¿no? La hipoteca que tengas, si no Mm. tienes, mejor, gracias, porque no le doy nada al banco. O sea, cuando haces una hipoteca, como el banco es una entidad financiera, tú firmas un documento que es una deuda en cuenta. Mm. Entonces, él automáticamente a principios o a final de mes te gira en tu cuenta el importe. ¿Vale? Automáticamente. No, y tú no tienes que hacer nada. Simplemente tú de repente entras ahí y ahí va, ya me han pasado la hipoteca porque me he quedado pelado. ¿No? Entonces, como Caraso no es una entidad financiera, lo que va a pasar es que cuando hagamos las proyecciones, cuando estéis trabajando las proyecciones, os diremos, oye, poner que, imagínate que pedís 100.000, me lo invento, María, Sí, y sí. pedís un año de carencia, pues lo que os diremos es, oye, a partir del año 2 tendréis que ir amortizando, pero una vez al año. Entonces, esa amortización anual es el pago parcial. Entonces tú me dirás, mira, pues el primer año, por ser cautos, vamos a amortizar solo 10.000. El Vale. segundo año, 20.000. El segundo año, 30.000. Y si no me ha salido mal la cuenta, creo que quedan 20.000, ¿no? O sea, más o menos 20.000, ¿vale? Mm. Es lo que va a pasar, que ese importe, Caraso te va a mandar un email en diciembre de ese año y, oye, María, te toca pagar esto.
y tú tendrás que hacer la transferencia a la cuenta que te diga Caraso, ¿vale? Vale, Esa es la cuestión, que Caraso no te puede girar nada automáticamente. ¿Sí? vale, ¿Sí? vale. Ok. Entonces, claro, es bueno y es malo, porque es malo en el sentido de que de repente en diciembre tienes un pico de tesorería que tienes que pagar, pero es bueno porque te da toda la flexibilidad del mundo. Si tú sabes Vale. que en noviembre vas a cobrar todas tus ventas y vas a tener un pico de tesorería en diciembre, pues de cine, porque lo puedes Sí, pagar. sí, sí, sí. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Súper. Gracias. Vale. Eh, un segundo. Recuerda, más alta que la de porque una parte cubierta que teniendo con efectos flexión sería el total. No, no tiene nada, que eso no pasa nada. Vale. Entonces, un ejemplo de petición, ¿vale? Esto está muy detallado. 75.000 euros. Pues como lo veis ahí, mucho para equipo, algo menos para comunicación y marketing y algo menos para tecnología y medición de impacto, ¿no? Entonces, fijaros, esta persona en su momento pidió 75.000 en dos tramos, un tramo de 50 y un tramo de 25, a devolver en 5 años, con un interés del 1%, 3 años de carencia de capital y dos pagos parciales en el 2026 y el 2027, ¿no? Fijaros, el 26, como no te vaya bien, a ver cómo amortizas tú 37.500 euros a tocateja, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, que sepáis que esta era una petición bastante arriesgada y bueno, pues oye, esta es para que la tengáis como ejemplo de una forma... Perdona, Sí, Miguel, ¿significa que tenemos también que reflejar cómo nos gustaría a nosotros hacer esos pagos parciales? claro. ¿O Sí, 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 eso lo totalmente. tenemos que reflejar también? Que luego ya será negociable, Luego imagino. lo vemos, luego lo veremos. Ahora sí, pero ahora en la plantilla que empezasteis a ver ayer hay una parte de inversión financiación. Entonces ahí en abril del 26, por ejemplo, en mayo, por si acaso, por ser cautos, tendréis que recoger la entrada de la financiación que y más queréis pedir y luego lo que os pediremos es que más adelante hagáis vuestra propuesta de pagos parciales. Imagínate, el primero pedimos una carencia, pero si pido 50.000, pues luego hago 10, 10, 10 y el último año 20 o 15, 15, pero sí que nos hagáis esa propuesta de cómo queréis devolverlo, ¿vale? Ok. Obviamente la veremos, o sea, en las sesiones a que tenemos post-bootcamp yo lo veré con vosotros de, oye, ¿has visto la caja? Es que esto no, o sea, esto sí, ¿no? O sea, vale, Estoy, lo vemos. perdón, buenos días, John. A ti, Estoy Germán. entendiendo que entonces los pagos no se hacen mensualmente, sino es como a fin anual. Sí, Vale, correcto. de acuerdo. Sí, entonces eso os obliga, por una parte, lo que digo, por una parte te da mucha libertad, pero por otra, sabes que sobre el 20 de diciembre te va a llegar un email de que toca amortizar cuando toca amortizar, principal más intereses, ¿vale? Entonces, bueno, es bueno para unas cosas y no es tan bueno para otras, ¿vale? Pero bueno, si ya lo sabes, o sea, si ya lo sabes y has firmado el contrato, pues te planificas para, bueno, pues vas abuchando lo que vayas pudiendo y lo vas poniendo ahí. Dime, Elena. Eh, que a lo mejor no he tomado café suficiente. ¿Qué es esto de los dos tramos? Importa, Ah, vale. no acabo A ver, de captarlo. os he puesto este ejemplo para que lo vierais, ¿no? Entonces, Elena lo que decía es, oye, yo pido 50, primero darme 50.000, ¿no? Y si todo va bien en el año 3 me liberáis los 25.000 restantes. ¿Sí? Entonces O es un sea, no es lo tramo. que no es a lo que se refería antes Piqueras, que decía, Claro, dame. eso, eh, a eso me refería, sí. a lo que se refería Piqueras, o sea, ¿vale? O sea, a lo que se refería ella decía darme 50.000 para equipo, para persona, y si todo va bien en el año 3 me dais los otros 25.000, ¿vale? Entonces, de hecho, esta operación no se aprobó así, ¿vale? Esta operación se aprobó con 50.000 y ya está, por lo que le dije a Piqueras. Que, claro, el comité decía, entonces, ¿qué hago? Dentro de 3 años tengo que ver cómo vas y te tengo que meter otra vez en el comité y te tengo que volver a aprobar. Y si no te apruebo, ¿qué es lo que pasa? ¿Contra qué presupuesto? ¿No? Entonces, bueno, Vale. Entonces, este lo que tiene sí que truco, pero entiendo que, por ejemplo, yo pido 75 y resulta que tengo en un plazo de evolución de 5 años, pero me va muy, muy bien. Y os digo, chicos, que os devuelvo 50 en el año 3. vale, Eso es se puede. viable. Sí. Recordar que si, No recordar es que no. Narnia, pero, ¿sabes? No, 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 pero es una posibilidad. Mira, en este programa no ha pasado, ¿vale? De momento, pero en el programa hermano, que es el Scale for Impact,
de las primeras ediciones en las que pilotamos la metodología de esto, teníamos un proyecto que un año antes, 2 años antes de que acabara la operación, dieron con un donante, ¿no? O sea, dieron con una persona, etc. Y recibieron un enchufe muy fuerte de tesorería y nos dijeron, oye, nosotros queremos cancelar ya el préstamo. Pues vale. Si tú consideras que tener el... También eran muy cautos y muy amarrategui y utilizaron el dinero mucho más tarde de lo que habían dibujado en el Excel, ¿vale? O sea, creo que lo habían dibujado que en el año... al final del año 1 empezaban a utilizar el dinero y al final no lo habían empezado, lo empezaron a utilizar al principio del año 3. Entonces, mis portfolio con ellos siempre eran un poco parto porque es, joder, vais muy lento, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no? Y ellos siempre me decían, no, pero es que no nos hace falta. Y la verdad es que la caja más o menos les daba. El tema es que no conseguían el escalado que estaban buscando. Entonces, pues oye, el último año, el año 3 que os digo, vino una fundación muy grande, les cogió unos programas muy grandes y dijeron, mira, me quito el préstamo y tiro para adelante con lo que tengo. ¿Vale? Puede ser. ¿Vale? Podría ser. ¿De acuerdo? ¿Más cosas de esto? ¿No? Vale. Entonces, Piqueras, lo que tú querías saber, ¿vale? Y lo que todos os estáis aquí, ¿vale? Preocupando y diciendo, guau, 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 guau. Venga, va. Aquí es cuando me vais a odiar. Pues bueno, olvidaros de todo esto que está aquí a la izquierda, ¿vale? Todo esto fuera, ¿no? Entonces, ahora lo que importa son sobre todo, ¿no? Vamos a centrar el tiro. A partir de ahora tendréis la friolera de la semana siguiente para trabajar en una serie de cuestiones, ¿vale? Tenéis una semana, ¿vale? Para trabajar en una serie de cuestiones que ahora veremos, porque la entrega intermedia, y esto es importante, y aquí es donde quiero hacer énfasis, es el 2 de febrero, ¿vale? ¿Por qué intermedia? Porque yo podría decir, me entregáis el 16, tenemos una reunión de 1 hora y os la jugáis en el comité. Pero si hacemos la entrega el 2, yo luego os puedo dedicar más tiempo la semana siguiente y que tengamos tiempo una entrega intermedia, una entrega definitiva ya con feedback nuestro de estar 2 horas machacándoos la vida, pero no, machacándoos la vida entendiéndome como viendo lo que habéis hecho y que podáis entregar y todavía tengamos margen de si vemos alguna cosa sobre esa entrega que ya sería definitiva, poder decir, vale, mira, pues te dejo que vayas a la extraordinaria porque es que veo que esto no me termina de funcionar. ¿Vale? Entonces, digamos que lo hacemos pensando en vosotras, en que tengáis un punto de control, un punto de input más amplio, a que después de la bootcamp os dejemos 2 semanas de trabajo, luego yo os pueda ver muy poquito y tenga que confiar en que habéis asumido y entendido todo perfectamente, que lo vais a integrar súper bien y que no me tengo que preocupar. Entonces, por eso os decimos que ahora tenéis una semana, ¿vale? Hasta el lunes 2 tenéis que hacer una entrega. Revisamos y la semana siguiente, pues tenemos sesiones de 2 horas con cada uno de vosotros y vosotras para revisar todo lo que habéis trabajado, ¿vale? Y poder daros feedback, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo lo que tenéis que tener en mente es que el 2 de febrero necesitamos que entreguéis, ¿vale? Si no entregáis el 2, pues lo que pasará es que yo no os podré ayudar mucho, ¿vale? O sea, esto también os lo digo. Los que no entreguéis el 2, bueno, haremos lo que podamos, pero no os puedo prometer que voy a entrar en profundidad y en poder ayudaros en condiciones. No os lo puedo garantizar, ¿vale? Porque Entiendo que lo que se entrega son las plantillas avanzadas, ¿no? eso es. Ahora lo vemos, ahora en la siguiente diapositiva lo vemos, ¿vale? Eh, recordar bueno, hay dos cositas más, además de la entrega, ¿no? Que es como yo creo que es lo que más os preocupaba a todos, ¿vale? Las próximas semanas tendréis una mentoría con el equipo de Caraso, ¿vale? El equipo de Caraso, desde esta edición, desde la cola anterior, pues busca tener una conversación con vosotros de 1 hora, ¿vale? Que puede girar en torno sobre todo es para que ellos os conozcan un poco mejor, ¿vale? Y puedan un poco entender mejor vuestro impacto, como preguntaros cosas más desde el punto de vista de inversión que no han podido hablar con vosotros. Entonces, bueno, que sepáis que esa es una conversación con el inversor, ¿vale? O sea, no esperéis un feedback súper concreto de impacto, o no, si no es más, oye, poder conoceros un poco más, poder preguntaros dudas que tengan y que vosotros también podáis trasladarle cualquier cuestión que tengáis, ¿vale? Es como un espacio de 1 hora que hasta ahora no habéis podido tener con ellos, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Luego también tener otra cosa en mente, ¿vale? Que es que cuando tengamos vuestra entrega intermedia y nos metamos, es cuando podremos valorar con todo uso de razón si creemos que tenéis que ir al comité de inversión, ¿vale? Si por lo que sea vemos que no es el momento, que es quemar un cartucho, que tal, también os lo diremos, ¿vale? O sea, lo elevaremos lo hablaremos con Caraso, pero también os lo diremos, decimos, oye, creemos que ahora no es el momento de que este proyecto vaya, básicamente porque va a ser quemar un cartucho. Entonces, vemos que es mejor que vaya al siguiente comité, ¿vale? Por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, también que sepáis que de nuestra parte tendréis eso. Si no lo vemos claro y vemos que es pediros un trabajo adicional o que no va a tener, pues oye, pues decimos, mira, no vemos que tengáis que ir ahora, es mejor que vayáis al siguiente comité, ¿vale? Sí, también tendremos ese... Eso después de las mentorías que son hasta el 13, ¿no? Eso es, correcto. ¿Vale? Entonces, Perdón, que hasta el 16, no, del 2 o sea, el 2 tenemos que entregar el lunes prácticamente que viene, es el entregarla. siguiente, eso es. Tenéis una semana de por medio, ¿vale? Claro. Vale. Tenemos que preparar esto Y seguido, la semana del 9 tendréis que reservar un espacio de mentoría conmigo para ver la entrega. Y en la semana que viene y la semana siguiente os pasaremos los espacios que nos ha abierto Caraso para que os podáis reunir con ellos y tendréis que reservar un espacio de esos para hablar con ellos también. Vale, pero digamos que trabajo vuestro esta semana que viene, la semana siguiente reunión de feedback conmigo y que retoquéis lo que identifiquemos que se puede retocar, entregáis el 16 y si ahí no vemos nada más, pues ya estáis tranquilos hasta el comité de inversión, tendréis que trabajar en el pitch, ¿vale? Esa es otra cuestión. Pero a nivel de trabajo sesudo tal, pues ya terminaríamos ahí, ¿vale? ¿Sí, Fernando? vale, el 23 de febrero se entiende que es el día que se hace la presentación a inversores, ¿no? No. El 23 de febrero lo hemos puesto como, oye, súper entrega extraordinaria. Imagínate que el 16 me entregas y veo que todavía no está como para tanto. Digo, oye, mira, trabájate esto y el lunes es el último día que me puedes entregar, ¿vale? Porque yo luego tengo que enviar a Caras toda la documentación. Entonces, esto es todavía entrega. Ahora paso a la siguiente diapositiva y vemos cuándo es el comité, ¿vale? De estas cosas, ¿alguna duda? ¿Alguna...? Sí, Ya digo, solo ahora, una sí, duda de calendario. Del 2 al 13 de febrero sí. habrá una mentoría, habrá varias. Lo digo por agenda, tendremos Habrá, posibilidad de... sí, habrá dos. Una conmigo, que ya os adelanto que será de 2 horas, ¿vale? Que pasará. Y que será antes del 13, pero puede ser después del 9 o no se Es sabe. entre el lunes 9 y el viernes 13. Ah, vale, A perfecto. Del compartir. 2 al 9 no, ¿no? Nada. Vale, ya Del está. 2 al 9 solo tenéis que trabajar. Bueno, vale. Quiero decir, del 2 al 9 yo tengo que revisar, ¿vale? Entonces no tenéis Ok, nada. La semana del 9, entre el 9 y el 13, tendréis que elegir uno de los huecos que os voy a abrir para que podáis elegir y nos vemos ahí. Pero la semana del 2 al 9, vosotros habéis entregado y lo único que puede pasar es que Caraso tenga huecos esa semana y queráis veros con Caraso esa semana porque yo no controlo la agenda de Caraso. Caraso me dirá la semana del 2 y la semana del 9 qué huecos tiene y vosotros elegiréis el que mejor os venga, ¿vale? Esa ok. será una hora, ¿de acuerdo? Ujú, vale. ¿Llama? A ver si me ha quedado claro, disculpa. Sí. La ficha que tenemos que trabajar hoy, tenemos de tiempo para entregarla hasta el día 2. Hasta el día Y 2, del 2 correcto. al 9, si se puede, tú no lo ves correcto, rectificamos y entregamos hasta el día 9. Tenemos tiempo, ¿no? ¿Entiendo? No, del 2 al 9 estáis tranquilos y la ¿Vale? semana del 9 tenéis feedback conmigo y tenéis para entregar hasta el 16, ¿vale? Pero, es decir, entregamos dos fichas, una al día 2 y una al día 9, pues la misma que hemos Ah, entregado el día 2. entregáis el día 2, lo que entreguéis el día 2 es lo que vamos a hablar la semana del 9. Y lo que, Vale, como que yo os diga la semana del 9, entregaríais la semana del 16. vale, perfecto. Venga. ¿Sí? Sí, Y sí, una sí. pregunta, Sí, Rita. lo que es los templates, ¿será lo que cambia de una a otra? ¿Será la revisión que hagamos como vosotros? ¿O también los templates de repente crecerán y tendrán como nuevos departamentos? Tendrás la plantilla avanzada de impacto, que tienes la cadena de valor. Ujú. Tendrás
la plantilla avanzada de proyecciones que tienes el desglose en tripas de tantos productos, tantos tal, tantos cual, ¿no? Eso. El deck, que es un PowerPoint, que es el que ya habéis empezado a trabajar, pues reforzado. Y luego tendrás que hacer un pitch. Pero entonces, esas son las plantillas que habéis visto durante esta semana, ¿vale? Vale, vale, ya no hay unas nuevas por descubrir. Eso No. es. Vale, esa era mi pregunta, No gracias. no somos tan malos y perversos, ¿no? Son las que habéis visto. La de impacto es la empleada que trabajasteis el otro día y la de proyecciones es la que vimos ayer con Pep, ¿vale? Que ¿Y las nuevas las han mandado, John? ¿Las has subido las nuevas? no, os mandaremos un mail resumen al finalizar la semana, hoy al terminar, y tendréis ahí todo ya bien claro y con las plantillas donde tienen que estar, ¿vale? John, Elena, yo tengo una circunstancia la semana del 9. ¿sí? Es que estoy en Lisboa del 9 al 11 en la Lisbon Affair, es la feria de alimentación de Lisboa, 3 días. Entonces, bueno, porfa, toma nota de eso porque Vale, es importante. Vamos a ir ahí con el que va para validar porque hay mogollón de hostelería. Portugal y Galicia son como primas hermanas, hay vale. tráfico ahí No, no importante. pasa nada. El 12 el jueves y el viernes todavía tienes espacio de mentoría, ¿vale? Eso no pasa nada. Vale, Entonces, gracias. vale, bueno, tranqui. Gemma, ¿te has vuelto a levantar la mano? Se la voy a bajar porque me genera como... Vale, bueno, si no que me diga. Vale. Y tendremos hasta el 26 de febrero ensayos del pitch, ¿vale? Ahora a ver, ¿no? Para que... Una cosa es que entreguéis toda la documentación bien y otra cosa es que la comuniquéis bien, ¿vale? Son dos cosas muy diferentes. Podéis ser súper buenos haciendo las plantillas, pero igual luego cuando las presentáis os decimos es que no estás reflejando todo lo que estás contando en la plantilla, ¿vale? Entonces, por eso os ofreceremos un espacio de ensayo de pitch, ¿vale? Antes del comité. Uno a priori, si vemos que es fundamental porque no lo termináis de dar, pues ofreceremos un segundo, ¿vale? Pero de entrada tendremos un ensayo de pitch que será con Guillem, con Valentina, con Rocío, conmigo, ¿vale? Para poder deciros, oye, esto no, esto sí, acorto por aquí, acorto por allá, o te falta esto, ¿vale? Y luego de ahí ya, pues el 9 y el 10 son los comités de inversión, en los que únicamente os conectaréis en el espacio de tiempo que os digamos, haréis vuestro pitch, tendréis vuestras preguntas y luego, pues bueno, cuando se tome una decisión del comité, os la trasladaremos lo antes posible y ya está, ya estaría. ¿Vale? Y luego ya, bueno, entramos en fase 2 pero eso es otra película. ¿Vale? Entonces, resumiendo, ¿vale? Ay, esto está mal, esto ignorarlo, por favor, ¿vale? Esto de aquí arriba, de hecho me lo voy a cargar ahora mismo, perdonad. Esto no es correcto. Fuera, perdón. Una pregunta, ¿el comité de inversión, esto se hará en Madrid o es online también? Buena pregunta y perdona que no lo haya dicho. No, es en formato online, ¿vale? Es en formato online. Sí es cierto que hay una idea de empezar a hacerlo presencial, pero bueno, no para esta call, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, como os decía, súper resumen de lo que tenéis que entregar. Árbol del problema y teoría del cambio, que básicamente es la plantilla avanzada, ¿no? Que ya tiene la cadena de valor y demás. Tenéis que entregar vuestro deck, ¿no? Que al final es un resumen de todo vuestro proyecto, por así decirlo. Las proyecciones avanzadas, que son las que empezamos ayer a ver con Pep y que os dije que os las compartíamos revisadas porque había un tema ahí con los años para que no hubiese errores, ¿vale? Vuestro pitch, ¿vale? La idea es que trabajéis en una versión preliminar del pitch, aunque hasta que no la pitchéis, pues no vais a saber si está bien o mal, pero bueno, yo creo que si hacéis el deck, o sea, si hacéis todo el trabajo de los documentos, es el mejor momento para hacer un primer borrador de pitch, que ya sabemos que no es el definitivo, pero que lo podamos ver también, ¿de acuerdo? Balance y cuenta de resultados del 24 y 25, ¿vale? Esto ya lo habéis entregado para la bootcamp, algunos, del 25 alguno falta, pero bueno, esto no es nada. Y el one page también ya lo habéis revisado para la bootcamp, así que digamos que estos dos son como recordatorio de si por lo que sea no lo habéis entregado, que lo incluyáis, ¿vale? Vale, una pregunta, perdona. Sí, sí, sí. El tema del deck. Sí. A ver, hay algunas cosas que sí que hemos trabajado esta semana del contenido del deck, pero hay otras que no. Entonces, eso lo veremos contigo en la mentoría para mejorar el deck.
¿O Sí, cómo hacemos esa sí. revisión del deck? Porque la entrega del deck es para el lunes 2 Todo o... esto todo esto es para el lunes 2, Cristina. Hmm. ¿Vale? Vale, porque, o sea, que creo que es importante tener el árbol de problemas bien y las proyecciones para luego con esa versión final, ya que tengamos seguridad sobre eso, poder montar el deck, ¿no? Porque el deck al fin y al cabo también es como una presentación. Sí, el deck es el resumen de vuestro proyecto. O sea, no presentaréis el deck, pero seguramente vuestro pitch tenga algún slide del deck Vale. o similar. Bueno, ¿vale? y si antes del pitch queremos actualizar el deck, mejorarlo y tal, siempre podemos ir actualizando, ¿no? Sí, 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 no hay pega. O sea, Vale. no pasa nada, no hay problema. O sea, la idea es que hagamos una batida lo suficientemente sesuda como para que yo entre y os pueda decir si no, bueno, lo veo, no lo veo, ¿no? O sea, estas cuestiones. Y a partir de ahí podáis terminar de arreglar alguna cuestión y luego podamos simplemente enviar la documentación, ¿vale? Entonces, de todas formas, de cara al deck, yo creo que la cuestión es que ahora ya no es un deck para la bootcamp. El que habéis entregado era un deck para bootcamp, pero ahora ya es un deck para enviar, ¿no? Entonces, bueno, pues tendréis que igual mirar un poco más a ver la reflexión que queráis hacer, la estrategia comercial. Si en el deck de ahora la habéis puesto como muy por encima, pues ahora sí tiene que ser un poco más profunda. Tendréis que meter la parte de impacto que hasta ahora no la habéis metido, pero bueno, si tenéis el árbol del problema, el teso claro, es traspasar esto al deck, entonces no me preocupa especialmente y además os pasaremos una plantilla de deck que no es para que la cojáis igual, es simplemente para que sepáis las slides que tiene que tener el deck, que ya las habéis tocado todas, solo os falta meterlas de impacto y la petición, ¿vale? Entonces, bueno, que no os agobiéis por esto y además tenéis la sesión esa de trabajo conmigo en la que podremos retocar alguna cuestión, ¿vale? O sea, que esto no es algo que os preocupe, ¿vale? Mira ya. Sí, en el pitch de hoy se supone que no hay que, o sea, en la parte, digamos, de financiación no hay que entrar tanto en detalle como en el No, de, no, no como en esto que estás comentando, ¿no? Aquí directamente estamos más en la parte de impacto y entiendo que la financiación con una hoja de ruta y una previsión y, o sea, no hace falta entrar, ¿no? Ya O sea, en el pitch de detalle. hoy lo que esperamos es que contéis lo que os ha trasladado Guillem, básicamente, que es, oye, hemos identificado que hay un problema, es suficientemente relevante por esto, tiene estas causas y consecuencias, ante eso nuestra solución funciona de esta determinada manera, con este modelo de negocio, monetizamos con estas líneas, a día de hoy hemos conseguido 1.000 millones de cosas, gracias a este equipo, para el futuro tenemos este plan y para ello pedimos este dinero, gracias. O sea, eso es lo que tenéis que contar hoy, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, así como super pim pam pum, ¿no? Esto que os ponemos aquí a la derecha es como la extensión de lo que os ha dicho Guillem pensando en el pitch final, ¿vale? O sea, oye, necesitamos que contéis un poco todo esto, ¿vale? Pero bueno, que no es nada que no sepáis hasta ahora, ¿de acuerdo? O sea, el problema y por qué es relevante, causas y consecuencias, la solución en términos de impacto, cuál es el modelo de negocio, dónde estáis a día de hoy, quiénes sois, que lo habéis conseguido, el plan de crecimiento. Obviamente esto a día de hoy seguramente no lo tengáis claro y por tanto no tenéis que entrar aquí porque estaréis ahora con el batiburrillo de cosas en la cabeza, entonces no. Pero bueno, como tenéis que trabajar las proyecciones, aterrizar la teoría del cambio y demás, pues bueno, pues sí que luego diremos, vale, pues cuéntame cuál es tu plan de crecimiento, ¿no? Y sobre todo nos interesará el 2026, porque es el año en el que recibes la financiación y das como el empujón, ¿no? El 27 será lo segundo más importante, pero a partir del 28, pues bueno, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? 28, 29 y 30 lo veremos, ¿no? Pero sí es como esa hoja de ruta un poco más detallada, ¿vale? Y la petición de financiación de asistencia técnica. ¿Por qué? Porque el programa no solo te da dinero, sino luego tienes una fase 2 en la que tenéis 6 meses de acompañamiento por nuestra parte, ¿no? Sí es cierto que está estructurado de una determinada manera, pero casi cualquier cosa que pidáis de asistencia técnica encaja en ese programa que está hecho, ¿vale? Entonces, Con, bueno, no os preocupéis. Sí, con independencia, Miquel, de que se consiga la financiación o no. ¿el qué? O sea, esta petición de financiación y de asistencia técnica, Sí, ¿no? sí. En este sentido, si consigues la financiación, te da el soporte técnico y si no lo consigues, no te lo dan. Eso es un pack, sí, mande la mano, ¿vale? Otra cosa que pueda pasar es que yo qué sé, por ejemplo, no se vea para préstamo, pero Caraso diga, pues mira, no estás para préstamo, pero vamos a abrir esta combo que puedes encajar perfectamente y te vendría bien, porque tienes acompañamiento y financiación. Bueno, pero eso es otra cosa.
Pero es PAC, financiación y asistencia técnica, sí, eso es. Yo ni te... Espera, Elena, que Gemma había levantado la mano. Vale. Perdón, Sí. Gemma, es que como está en la tienda igual no está. esta es la de antes, creo. No, disculpa, es la de antes, John. Antes, vale, Disculpa. vale, perdón. Es que me ha vuelto a aparecer en pantalla. Perdona. Preocupado. Vale, dime, Elena. Todas estas fechas ya nos las habíais dado. Sí, Yo las tengo todas anotadas y tengo una, que es el 25 de marzo, sí. que finaliza la fase uno. Entonces, la pregunta un poco es, ¿qué sucede entre el 9 y 10 y ese día 25? Y si cuando, o sea, si la decisión la decís el día 25 de marzo o Vale, cómo vale, hace. vale, vale, vale. No, a ver, sí, decimos final de fase uno porque es cuando efectivamente termina la fase uno y empezaremos la fase 2. A partir del 10, pues es deliberación del comité. Yo os diría que suele ser bastante rápido, ¿vale? O sea, lo que pasa es que sí es cierto que la decisión del comité se tiene que elevar a un comité de financiación de Caraso. Entonces, bueno, por eso nos damos esas hasta el 25 de marzo para que pueda pasar por ese comité. Entonces, nuestra intención, que cuanto antes posible sepáis que habéis ido, si se os concede la financiación o no, pero bueno, nos dejamos ese margen porque no controlamos ese comité más financiero de Caraso, que bueno, tiene una periodicidad y puede que encaje muy pronto, puede que encaje más hacia el final. Vale, entonces, a partir de ahí, sería esperar a que os digamos nosotros si a ver cuál es la resolución del comité y ya está, ¿vale? De acuerdo. Y luego, antes de que me preguntéis el posible desembolso, pensar que tardará un mes desde que se os diga se ha conseguido, pues un mes para el desembolso, ¿vale? Porque no es tan rápido. En parte, Caraso tiene fechas de pago fijas, hay que revisar el contrato. Bueno, pues Hablamos en mayo entonces, ¿no? sí, yo os diría que por cautela penséis en mayo, ¿vale? Ojalá abril, ¿vale? Finales de abril o mediados de abril, pero yo me apuntaría a mayo, por si acaso, ¿vale? ¿Más cosas? Sí, una cosa que seguramente ya habéis dicho, pero que se me van ya los números y los tiempos. Para el pitch de esta tarde eran Sí, 5 minutos. correcto. Vale, Sí, gracias. 35 Perdón, ¿y minutos. es el pitch final, el de 9-10 de marzo, también son 5 minutos? 7. Ahora os lo cuento, es que os adelantáis a las cosas. Pero en 7 minutos podemos Te leemos contar la esta mente, John, radiografía, vamos, vamos ¿eh? ahí. En 7 minutos os sobran 30 segundos. Eh, no, bueno, que sepáis, el comité de inversión, por contaros cosas, ¿vale? En el comité de inversión estará la directora de Caraso en ambos verticales, en el de arte estará Pepa, en el de alimentación estará Pilar y además habrá externos con más expertise en inversión en ambos verticales, ¿vale? Que pues bueno, pues tienen una voz importante pues porque conocen más de inversión en el sector. Entonces, bueno, que sepáis que están esas personas y al final lo que se busca es que en esos 7 minutos, ya lo dijo Guillem, enamoréis, ¿no? Por así decirlo. Esto es la cuestión, que trasladéis lo mejor posible lo que tenéis en vuestro deck y luego os haremos preguntas, ¿vale? Tendréis un espacio de preguntas y poco más, por así decirlo. O sea, las preguntas pueden ser o súper concretas o más generalistas, ¿no? Pero bueno, que si esperéis preguntas de la documentación en detalle. Hoy seguramente os preguntan cosas muy por encima, ¿no? Pero porque no han entrado en la documentación vuestra, pero ese día pues si habrán entrado, se lo habrán mirado un poco más y bueno, pues, os preguntarán cosas, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que es esos 7 minutos, sois muchos, ¿vale? O sea, en arte sois 8 y en alimentación sois 7. Pues bueno, pues sois muchos y es mucho tiempo si no, ¿vale? Entonces, antes era el pitch era más largo, pero ahora lo hemos revisado y en 7 minutos hemos comprobado que está ok, ¿vale? para, para trasladar suficiente información de valor y luego pues un espacio de preguntas. ¿Sí? ¿Elena? ¿Todo bien? Sí. Vale. De verdad os digo, o sea, yo os lo prometo, que en 7 minutos da tiempo, ¿vale? O sea, vale, o sea que si habéis ido a algún concurso de estos de startups o así, igual os dan 2 minutos para hacer un pitch. John, Fuera, ¿sabes? O sea, entonces,
que es lo que decía Guillem del minuto, el de 5 y el demás, es así, ¿vale? Entonces, bueno, 7 es un tiempo generoso para un pitch, por así decirlo, ¿vale? Alguien ha dicho algo por ahí, creo. Entonces hoy, aparte de hacer como ese ensayo de los 5 minutos, también va a haber preguntas hoy. Tendréis, sí, feedback barra preguntas. Como es una primera aproximación a vuestro pitch y tal, tampoco queremos que entremos demasiado en preguntas, pero sí, por ejemplo, que os podamos decir, oye, esto no me ha encajado, esto no me suena, necesitamos más detalle de esto, para que ya sepáis qué es lo que, bueno, pues parece que nos genera un poco de ruido, ¿vale? Sí. Piqueras, estás muteado. Ahora, Ahora sí. a ver, el proceso es maravilloso, pero está siendo un poco proceloso o tormentoso en el sentido de que cada mentoría nos hace hacer una ceñida leve, de rumbo en los aspectos que se tocan y estamos haciendo un montón de caso a todo lo que nos decís porque para eso creemos que está. Después de la de hoy, yo creo que ya hay que mirar al faro y ya, ¿no? O Es que sea, ya no tienes más mentorías porque yo en la que voy a entrar, en la que entraré es, oye, sobre lo que has trabajado, pues te diré, pues veremos, o sea, sobre todo entraré en los números, entraré en tema de caja, o sea, no te voy a decir, no, este objetivo de impacto no me vale. O sea, yo en esa mentoría no te puedo decir eso porque tú ya has pegado un buen trabajo, has tenido un feedback. Yo te diré, vale, si este es el objetivo de impacto, ¿cuál es la línea de negocio en la que encaja, ¿no? O si dices que vas a llegar a 2.000 beneficiarios, ¿dónde estás en el plan de negocio? Porque de momento no lo veo en ninguna de las pestañitas de numeritos, ¿no? Este tipo de cuestiones. Entraremos más en ese detalle, pero no te voy a poder cuestionar cosas que ya es igual, que ya has reflexionado. Bueno, no será mi intención, ¿vale? Otra cosa es que vea un elefante que diga, no piqueras, esto no podemos poner, ¿vale? Pero no va a ser, no es el punto de partida, ¿vale? gracias. Más, ¿no? Vale. ¿Más preguntas? Voy a dejar de compartir, voy a minimizar. No. Bueno, pues dejo de compartir así nos vemos todos. Un momento. A ver, pensar también que lo que hacemos con el proceso es que os focalizamos, o sea, os ceñimos a un foco, ¿no? Otra cosa que ya somos súper conscientes es que vuestra realidad diaria encaja ahí, pero os digo que hemos visto millones de alternativas de, no, hacemos el programa en diciembre, hacemos el programa en febrero, hacemos el programa en tal. Siempre, 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 siempre hay un porcentaje de los asistentes que no le cuadra bien. Pues chicos, ya lo siento. O sea, en el sentido que igual ahora estáis en plena campaña de algo, y digo, pues ¿qué quieres que te diga? O sea, no puedo hacer En nada. agosto, hombre, en agosto. No puedo hacer nada. Sí, claro, tú porque paras por calor, Piqueras, pero los demás es otra cosa distinta. Entonces, que desde ahí. Y luego también de verdad que lo digo, que igual en otros programas os dicen la fecha de entrega es esta, os dejan que entreguéis cualquier cosa y con eso vais adelante. Pero en nuestra experiencia no funciona eso, ¿vale? O sea, porque como muestra mi dibujito y como muestra el de Rosy, pues muchas veces todavía necesitáis un poquito de, ¿no? de sacar la lija y por aquí, por allí. Entonces lo hacemos por eso, ¿eh? En realidad, por nosotros lo más fácil, entregáis el 23 y vais al comité. Pero bueno, creemos que no es nuestro trabajo ese. Nuestro trabajo es, oye, poder daros una capa adicional entre medias y que vayáis en las mejores condiciones posibles. Y siempre diré esto, mejores condiciones posibles, ¿vale? O sea, no podemos hacer mucho más, pero sí que vayáis en caso de ir en las mejores condiciones posibles, ¿vale? Entonces, bueno, por eso lo hacemos de esta manera. Lo digo para que, oh, es que ahora tenemos solo una semana para trabajar en todo esto, John. Bueno, pero es que luego podréis tener un momento de feedback bueno que ahí nos ayudará a quitar más paja de la que pueda haber y pues podremos, ¿no? entregar en mejores condiciones. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más cosas? Bueno, cuando nos entregue, iré a ver a mi gestor para que mandarle y que me mande él a mí a tal, porque se lo voy a mandar el lunes y le voy a decir que me lo entregue. El martes. Entonces, ya te digo que va a ser
Vamos, que el sábado y el domingo se va a entregar cosas, ya te digo yo ya. Bueno, vale, yo os he dicho que la entrega es el lunes 2. Vale, tenéis todo el lunes para. O sea, el lunes, si me apuráis, hasta las 23:59 me podéis entregar, ¿vale? O sea, nos podéis entregar. Y Las plantillas. eso es algo que hemos mejorado, porque he de deciros que las entregas eran en domingo. O sea, asumíamos, o sea, de saque había una asunción de que el fin de semana te los tenías que colar trabajando. Ahora decimos, bueno, pues el lunes durante el día pueden terminar los flecos que quedan, ¿vale? O sea que hemos mejorado en ese Qué sentido. buena gente, qué buena gente, qué buena ¿Has visto, gente. Fernando, cómo mejoramos? Qué maravilla, tío, qué corazón. No parecéis financiero, no parecéis financiero. No. Somos unos financieros un poco blanditos, yo especialmente, ¿vale? No. Miquel, las plantillas dices que las subes hoy. Sí, os mandaremos un mail de cierre con todo. Rosy, ¿quieres comentar algo al respecto? En realidad, ya os las he enviado, o sea que si quisierais buscarlas ahora, las tendríais, pero hoy os vamos a mandar un mail ordenadito con todos los links y todo para que lo tengáis más fácil. Eso es. Pero Te tenerlas lo ahí, agradezco porque no me entero, o sea, tengo como enlaces en diferentes correos. Es que estoy acostumbrada al Microsoft 365 en el que abres y tienes todo ahí y aquí es que mezcla el cole de la niña con la fundación.